tenerla en plataformas allí disponible. Bien, vamos a iniciar entonces la presentación. Para los que no me conocen, los que no hemos tenido la oportunidad de participar en sesiones, mi nombre es Eduard García y estoy a cargo de la ficha de análisis y desarrollo de software 3235884. Esta noche nos acompañan también las instructoras Sonia Vega y las responsables de la ficha 3235882 y la instructora Sandra Huertas, responsable de la ficha 3235883. Vamos a empezar entonces la presentación. Voy a retirar mi cámara un momento y vamos a empezar a compartir la pantalla. Ustedes me confirman, por favor, si en estos momentos ven mi pantalla. Ahora sí. Bien, perfecto. Tenemos 77 aprendices en sala. Vamos entonces a iniciar. Hay una mano levantada, Daniel Alexander. ¿Tienes alguna pregunta? Anderson Ferney, Alexander Rondón. Si no hay preguntas, por favor, bajar la mano. Daniel Esteban, ¿tienes alguna pregunta? Daniel Steven. Bueno, vamos a iniciar con la presentación entonces. Como les dije, este es el curso de análisis y desarrollo de software de las fichas correspondientes a la 3235882, 883 y 884. Estamos a cargo de la ingeniera Sonia Vega, la instructora Sandra Huertas y quien les habla, Eduard García, que somos instructores de las áreas técnicas, ¿no? La área principal, digamos, del desarrollo del curso. Vamos a empezar a desarrollar una competencia que es la 220501092, que consiste en establecer los requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos. Y vamos a trabajar una actividad de aprendizaje número 1, que es elaborar diagramas de procesos a partir de la caracterización de los mismos usando una técnica de notación. Tengan en cuenta que esto que estoy diciendo, ustedes lo encuentran disponible en la sección de cronogramas para el cronograma de la fase de análisis. Entonces, en el cronograma de la fase de análisis, en la sección de cronogramas, pueden encontrar esta misma información y además tienen que estar pendientes porque en la guía de aprendizaje también se encuentra. Esto es simplemente un recordatorio. Para este resultado de aprendizaje, el resultado de aprendizaje, si se recuerdan, se explicó muy bien en la primera sesión de inducción en qué consistía un resultado de aprendizaje, que es la nota que va o es el concepto que va finalmente a la plataforma administrativa Sofía Plus, donde ustedes van a obtener la certificación. Bueno, este resultado de aprendizaje consiste en caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. Y va a tener unas evidencias de aprendizaje, una evidencia de conocimiento y una evidencia de producto. Tengan en cuenta que también hay otro tipo de evidencias que es de desempeño. Las evidencias de conocimiento generalmente hace referencia a investigaciones o a trabajos escritos. La evidencia de producto ya es el análisis de un determinado tema y plasmarlo en un documento escrito, y la evidencia de desempeño ya es trabajar directamente sobre las herramientas de desarrollo de software para demostrar que hemos adquirido algunos conocimientos ya desde la parte teórica. Entonces, para este caso, tenemos para esta sesión unas evidencias, que es la evidencia de conocimiento, la que pertenece a la guía de aprendizaje 1, 220501092, que es la competencia para la actividad de aprendizaje 1, que fue la que expusimos anteriormente, y esta va a ser la evaluación 01, infografía sobre teoría general de sistemas. Ya vamos a ver de qué trata. Y la evidencia de producto, que es la evaluación 3 de esa misma actividad de aprendizaje para esa misma competencia, que se llama mapa de proceso de software a construir. Bueno, para poder participar, digamos, activamente de esta sesión, generalmente mis estimados aprendices, tenemos un tiempo de inicio y un tiempo de fin para cada una de las actividades de aprendizaje. Tratamos los instructores de programar esta sesión en mitad de ese tiempo, es decir, si es una semana, pues a mitad de semana, para que ustedes tengan un espacio antes y un espacio post. En el espacio pre
sesión en línea, ustedes deben leer el material de formación, deben leer la guía de aprendizaje y verificar el instrumento de evaluación. Esas son sus herramientas para que cuando nosotros tengamos la sesión en línea puedan hacer las preguntas correspondientes, salir de las dudas que tengan con respecto a la lectura del material de formación. Traten de no venir en blanco a las sesiones, porque si vienen en blanco a las sesiones no hay ganancia sobre el proceso de aprendizaje, ¿vale? Y el tiempo post es el tiempo que ustedes van a necesitar para desarrollar las evidencias. Entonces, para el trabajo que vamos a tener en cuenta, tuvimos que haber tenido en cuenta, perdón la redundancia, que el desarrollo de las actividades exige leer el material de formación, fundamento de análisis y diseño de software, caracterización de proceso que se encuentra en la fase 1 de análisis. Ya vamos a ver cómo encontrarlo. Y también debimos haber leído la guía de aprendizaje 01 que se encuentra en esa misma fase. Ya vamos a ver cómo encontrarlo. Bueno, y haber revisado los instrumentos de evaluación y anexos que se encuentran en cada una de los enlaces de las evidencias a presentar. ¿Dónde se encuentra el material de formación entonces? Ustedes ingresan a la plataforma. Esta explicación, hago un paréntesis, la vamos a dar solamente a las 2, 3, 4 primeras sesiones, por mucho, para explicarles dónde encuentran o dónde van encontrando el material de formación, teniendo en cuenta que son nuevos en el tema. Pero después de la cuarta sesión ya no se va a explicar, porque ustedes ya debieron haber explorado la plataforma para encontrar cada uno de los componentes del LMS, del Learning Management System, del sistema de administración de aprendizaje, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a explicar por pocas veces, no las primeras sesiones nomás. Entonces, ustedes ingresan simplemente a la plataforma Sayuna, se loguean a través de sus credenciales, van a una parte del tablero principal o desde el menú lateral puede ser, pero en el tablero principal van a la sección que se llama Fase 1 Análisis. Dentro de esa sección hay un despliegue, es un menú desplegable en donde encuentran la actividad de proyecto 1 y encuentran un submenú que se llama Material de Formación, y en ese material de formación van a encontrar el documento que se llama Fundamentos de Análisis y Diseño de Software. Cuando ustedes abren ese documento, dentro del submenú de ese documento, van a encontrar el material que necesitamos para el desarrollo de los mapas de proceso, para este tema. Es decir, para este tema vamos a necesitar caracterización de procesos. Entonces, abren el material principal que se llama Fundamentos de Análisis y Diseño de Software, y dentro de ese material hay un capítulo dedicado a caracterización de procesos, ¿vale? Para encontrar la guía de aprendizaje, igualmente, se loguean, van a la sección que dice fase de análisis, van a la actividad de proyecto 1 y ahora despliegan el submenú que dice guía de aprendizaje y encuentran la guía de aprendizaje que la pueden descargar a sus equipos para que tengan en cuenta cuáles son los parámetros de la actividad a desarrollar y cuáles son los parámetros que vamos teniendo en cuenta para el desarrollo de nuestras evidencias, ¿vale? Entonces, de esa forma encontramos tanto el material de formación como la guía de aprendizaje. Bueno, hasta ahí de cómo vamos a desarrollar la sesión, ¿se escucha claro? Sí, claro. Sí, señor. Bueno, genial. Seguimos entonces. Gracias por la confirmación. Las evidencias que vamos a desarrollar en esta parte, en este proceso para esta actividad de aprendizaje son una infografía sobre la teoría general de sistemas. Si ustedes van a la guía de aprendizaje, van a encontrar esto dentro de la guía de aprendizaje. Esto es una imagen de la guía de aprendizaje. Van a encontrar esto. ¿Qué van a tener en cuenta para desarrollar esa infografía? Bueno, tienen que leer el material y van a tener en cuenta todos los conceptos vistos en el componente de caracterización de procesos. Recuerdan que le dije que iban a encontrar una sección completa. Bueno, van a leer esa sección completa y en caracterización de procesos van a encontrar todos los conceptos necesarios para realizar la infografía. ¿Sobre qué va a tratar la infografía? Sobre teoría general de sistemas. ¿Qué elementos deben tener en cuenta para presentar esa evidencia? Entonces, van a tener que seguir las normas básicas de creación de infografías. En la web hay muchas ayudas, chicos. La infografía no es un mapa mental, no es un mapa conceptual, no. La infografía es una infografía y un concepto base de infografía.
una representación gráfica con sus conceptos que tratan sobre un tema. El apoyo de la infografía es más visual. Entonces vamos a tener que crear una infografía con las normas básicas de creación de infografías. Vamos a contener en esa infografía los principales conceptos de la teoría general de sistemas y se puede utilizar cualquier herramienta TIC o informática para realizar la infografía. Chicos, en esto yo quiero ser claro. Estamos estudiando análisis y desarrollo de software en donde vamos a necesitar obligatoriamente herramientas de desarrollo y esas herramientas sí o sí tienen que estar acorde a lo que nosotros estamos estudiando y para lo que nos estamos preparando. Yo no voy a recibir una infografía que esté hecha en PowerPoint ni en Word. Discúlpenme, pero es así. Vamos a utilizar herramientas especiales para cada diseño de esquemas, de diagramas, de herramientas que necesitemos para los diferentes procesos que vamos a cursar en esta ficha, ¿vale? Entonces, por favor, cuando digo utilizar cualquier herramienta TIC, es herramientas para el diseño de infografías, no es cualquier herramienta, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Cómo vamos a entregar eso? Bueno, hacemos la infografía, la ponemos en un documento PDF Word y la enviamos a través del enlace correspondiente. ¿Cuánta extensión debe tener? Es una extensión libre. ¿Y cómo vamos a evaluar esa infografía? Entonces, nosotros tenemos, cuando digo nosotros, somos los aprendices y los instructores, tenemos una guía para evaluar las evidencias, en este caso para evaluar la infografía, que se llama instrumento de evaluación. En ese instrumento de evaluación hay una lista de chequeo en donde vamos a identificar unas variables de logro, unos indicadores de logro, y vamos a dar un porcentaje. Acá no hay un porcentaje específico, en algunas evidencias va a haber un porcentaje específico, en algunos instrumentos de evaluación va a haber algunos porcentajes específicos de carga para cada uno de los ítems. Acá no hay, entonces son 4 puntos, 100 dividido en 4 son 25%, entonces cada punto va a pesar un 25% y sobre cada una de las variables se va a determinar si cumple o no cumple. Con respecto a qué cumple, se identifica cada uno de los conceptos principales de la teoría general de sistemas, si cuenta con las normas básicas de creación de infografía, si utiliza una herramienta TIC para la realización de la infografía y si la infografía se presenta con claridad y creatividad. De ahí sale el porcentaje. Recuerden que se pasa la evidencia o se aprueba la evidencia con un porcentaje de 70 o mayor a 70%, ¿no? De cumplimiento. Entonces, tengámoslo en cuenta, por favor. Después, tenemos la evidencia número 3, la evaluación 3, que corresponde a un mapa de procesos del software a construir. Ya vamos a ver qué es ese mapa de procesos y qué es la teoría general de sistemas. Entonces, teniendo en cuenta las características del software a construir y tomando como base el tema de identificación de procesos organizacionales, hay que realizar el mapa de procesos de software. Aquí, ¿cuál software a construir, chicos? Aquí hay que tener claro una cosa. Desde el principio, desde la primera fase, ustedes van a identificar una empresa, un proyecto, un problema al cual le vamos a dar solución. Me explico. Si ustedes tienen, por ejemplo, una tienda de barrio donde un vecino y el vecino dice necesito automatizar mi inventario, entonces ustedes se van a centrar en ese proceso de inventario y va a crear el software para la automatización del proceso de inventario. Ese software no se crea de la noche a la mañana. Para eso es este curso. Para esto son esos 18 meses para que ustedes puedan empezar a analizar el problema, a desmenuzar la situación problema, a generar la documentación correspondiente, a crear todo el análisis. Después del análisis o ingeniería de requerimientos, pasan a todo lo que es la planificación para la solución del problema y después a la codificación, es decir, a la parte de ejecución y por último a la fase de evaluación, es decir, ya cuando tienen solucionado el problema y lo implementan. Entonces, tengan claro esto, cada uno de ustedes debe sí o sí tener un problema a desarrollar. Y ese problema a solucionar necesita ser solucionado a través de un software. Por eso acá dice, teniendo en cuenta las características del software a construir y tomando como base el tema de identificación de procesos organizacionales, realizar el mapa de procesos. Entonces, para el caso que les doy el ejemplo del tendero, ¿qué van a hacer?
van a ir hasta donde el señor de la tienda, hasta donde el tendero, y le van a decir, cuénteme cómo funciona su negocio. Y ustedes van a plasmar ese negocio en un diagrama que se llama, en un mapa que se llama mapa de procesos. Ahí, en ese proceso, en ese mapa de procesos, ustedes van a identificar cuál es el problema y a partir de ese problema vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que es identificar nuestra empresa o nuestro proceso para desarrollar, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. La zapatería, qué sé yo, muchos hacen trabajos sobre ventas online, veterinarias, inventarios de almacenes, parqueos, bibliotecas. Hay muchos temas. Ustedes tienen que seleccionar uno de esos temas y empezar a trabajar, ¿vale? Después dice, se debe tener en cuenta en el documento de requisitos, se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Mis estimados aprendices, sobre todo los de la 884, yo soy muy exigente con ese tema. Muchas veces hacen los trabajos, las evidencias y envían una hoja que no tiene ni nombre. Tengan en cuenta que todo lo que yo exijo es siempre lo mismo sobre portada, introducción, conclusiones y bibliografía. Es importante tener estas 4 secciones presentes en todos los trabajos. Entonces, por favor, tengan en cuenta que esos son los requisitos mínimos para la presentación de trabajos escritos. Después tienen que utilizar cualquier herramienta TIC. Acá va el mismo concepto de la herramienta TIC para la elaboración de infografías, pero acá vamos a utilizar una herramienta TIC para la elaboración de mapas de proceso, ¿vale? Ya vamos a ver cuáles son, no se preocupen. ¿Qué producto van a entregar? Bueno, un documento con el mapa de procesos. Lógico, ese documento debe llevar portada, introducción, conclusiones y bibliografía y la descripción del mapa de procesos. No es solamente entregar el dibujito, es describir qué es ese mapa de procesos, de qué se trata. Si es una tienda, entonces, bueno, decir, bueno, el proceso empieza con estas entradas, es abastecido por un proveedor, el dueño no tiene ningún control, y la salida es lo que se vende a la tienda y el dueño visualmente verifica si un producto se está acabando o no se está acabando. Entonces la solución es automatizar el proceso de inventario registrando a los proveedores con las entradas de los productos y llevando un control de entradas versus salidas y un punto de reorden en donde cada vez que vaya a faltar un producto a 10 o 15 o 5 productos de una misma clase, salta una alarma para decir que pida más de esos productos. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es un ejemplo muy simple, ¿no? Ustedes, cada uno, insisto, tienen que tenerlo pendiente en cómo lo van a desarrollar en sus proyectos personales o proyectos individuales. Que no tengo un vecino, que no puedo, que no tengo quien me preste una empresa o quien me preste. Bueno, invéntense en uno, chicos, pero ese proyecto tiene que tener las mismas características como si fuera de un cliente externo, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Invéntense en uno. Bueno, diga, bueno, en mi casa queremos, qué sé yo, automatizar el mercado, lo que entró al mercado a casa. Bueno, entonces ustedes se inventan simplemente el software, o alguno dirá, bueno, yo vendo cosas y quiero automatizar las ventas para que sea de forma online. Bueno, entonces ahí lo tiene, ¿no? Entonces, pero lo ideal es que sean proyectos aplicables. ¿Por qué? Porque durante el transcurso de todo el proceso se van a dar cuenta que vamos a empezar a desarrollarlo de forma tal que sea demostrable, que sea ejecutable al final. No queremos teoría, no queremos imágenes sobre papel, no queremos es un software que quede al final trabajando, un software desarrollado. Entonces, sería genial si tuvieran una aplicación para dejarla de una vez comercial, para la venta, porque esto es con todas las de la ley, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a evaluar este mapa de procesos? Se va a evaluar identificando los elementos del sistema a construir, el diagrama de procesos aplica las técnicas vistas, que ya las vamos a explicar, aplica las metodologías establecidas para la elaboración de mapas de procesos, que ya los vamos a explicar, y si se presenta el informe cumpliendo con las normas básicas de presentación de documentos, ¿cuáles? Bueno, las que ya mencionamos, portada, introducción, conclusiones y bibliografía, con valores ponderados en un 25% para cada uno de los puntos. Ya una vez que el instructor evalúe cómo ha sido la entrega del trabajo, determinará si se declara como aprobado o no aprobado. Las evidencias no aprobadas
se tienen que volver a presentar. Hay un espacio en donde se hace la devolución, la retroalimentación y se les explica qué está mal para que ustedes corrijan y vuelvan a presentar. Por favor, les pido el favor que tengan en cuenta siempre las observaciones que se hacen en las entregas, porque están repitiendo los mismos errores, ¿saben, mis estimados? Tenemos una evidencia sencilla de la fase de inducción, que es simplemente llenar un formato, y estamos repitiendo 2, 3, 4 veces la evidencia. Entonces tratemos de interiorizar que lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante va a ser más complejo. No van a ser formatos, no van a ser tareas. Estamos a un nivel profesional ya. Entonces van a ser más complejas las presentaciones y las exigencias van a ser más altas. Entonces tengámoslo en cuenta para que cuando nos hagan una observación de una evidencia, si tenemos que corregirla, apliquemos esas observaciones sobre la evidencia a corregir para que no sea devuelta ni por segunda, ni por tercera, ni por N cantidad de veces. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta con respecto a las dos evidencias que hay que presentar? ¿Se escucha claro? Yo sí tengo como dudas. Un poquito como confundido con la primera evidencia básicamente es una infografía, ¿cierto? Sí. Cuando usted menciona que TAPIC, usted mencionó una de PowerPoint, entonces quiero pensar que lo Canva. Sí, ya al final les doy las herramientas, Sebastián. Muchas gracias por la aclaración. Pero al final les vamos a dar todas las herramientas que ustedes pueden utilizar. Cuando se coloca en el material de formación que con cualquier herramienta TIC, realmente es cualquier herramienta TIC para la elaboración de la infografía. Y hay herramientas especiales para eso. A ver, me explico. Cuando ustedes tengan que codificar, pueden codificar sobre bloc de notas, un TXT, porque así era anteriormente. Pero la tecnología ha ido a tal desarrollo que ya están los entornos de desarrollo integrados en donde fácilmente yo puedo codificar con todas las herramientas que tienen los lenguajes de programación. Entonces es necesario, y eso es lo que encontramos afuera en el mercado, entonces es necesario que se acostumbren a utilizar las herramientas adecuadas. No podemos seguir presentando trabajos con herramientas normales que cualquier persona afuera las utiliza. No podemos hacer gráficos de mapas de procesos, diagramas UML con Word, por ejemplo. O sea, eso se cae de peso para esta tecnología. Es eso, Sebastián. ¿Alguna otra pregunta? Hay una mano levantada, Jorge Mario. ¿Tienes alguna pregunta? O si no, puedes bajar la manito. Bueno, seguimos, mis estimados. Si hay silencio, quiere decir que todo está entendido. Vamos. Profesor, ¿La anterior? Sí, la mano la tenía extendida por... Ah, no, está bien, Jorge Mario. Vale. Chicos, cualquiera que vaya a preguntar, levanta la manito y hacemos un par y preguntamos. A mí me gusta que pregunten, no importa si estamos dentro del tema del tema que estamos viendo, no dejar para el final, porque muchas veces se nos pasan las preguntas y se nos olvidan después de preguntar, ¿no? Juan Andrés. Con respecto a la web o las sesiones en línea, tengo una duda. ¿Hay alguna posibilidad que las sesiones en línea no sean antes al comienzo de eso de la semana? No sean que, no te escucho bien. Que no sean a mitad de semana, sino No, mira, las sesiones en línea se programan de acuerdo al cronograma. Nosotros no tenemos un cronograma con un calendario escolar ni laboral. Nuestro cronograma es de 365 días. Lo único que toma de receso es a final de año y empezando enero. Pero del resto, si por cuestiones del cronograma inició un sábado
y termina un jueves, sí o sí tenemos que programar la mitad de semana o tenemos que programarla 2 días después de que inicie el cronograma. Es decir, que aquí puede caer cualquier día. Lo que podemos llegar a acuerdos es que, por ejemplo, con el grupo que yo estoy, me dijeron, profe, no podemos a las 7, si es posible a las 7:30 o después de las 7:30 que llegamos de trabajar, entonces está bien, bueno, la estamos programando precisamente después de las 7 de la noche por eso. Pero si nos toca programarla un lunes festivo, un domingo, un sábado o a mitad de semana, la tenemos que programar, ¿vale? De todas formas, las sesiones en línea son importantísimas para que ustedes puedan preguntar lo que necesiten y dar la solución a sus dudas de una vez durante la sesión. Pero de todas formas, la sesión queda también grabada en plataforma Sayuna para quien la quiera seguir, la puede descargar y la puede guardar en su equipo y la puede seguir, ¿vale? Hay más manos levantadas. Juan Andrés. Y Sebastián Niño. Sí, profe. Señor. Ya con respecto a la entrega, es básicamente un diagrama que se llama ¿no? Ya lo vamos a explicar, Sebastián, ya lo vamos a explicar. Vale. Era si había quedado alguna duda con respecto a lo que habíamos visto anteriormente, pero ya lo vamos a explicar. Esa es la continuación del programa. Bueno, seguimos. Teoría general de sistemas. ¿Qué es eso de teoría general de sistemas? La TGS es un enfoque científico que estudia los sistemas en general, buscando principios aplicables a diferentes disciplinas. Quiere decir que esto es interdisciplinario y se centra en la idea de que un sistema es más que la suma de sus partes. Tengan en cuenta esto, por favor. Esto es un término holístico. Por allá Aristóteles alguna vez lo dijo. Y esto quiere decir que lo que importa acá, o lo que más tiene valor, más peso en un sistema es el todo. Es cómo funciona el sistema en sí, no las partes que lo componen. Y hace énfasis especialmente en las interrelaciones entre los diferentes componentes con el entorno. Bueno, acá no se aislan, no se trabajan elementos aislados, ¿no? Acá la teoría general de sistema lo que hace es buscar comprender cómo esos elementos interactúan entre sí y cómo el conjunto afecta el comportamiento general del sistema. Eso trata la teoría general de sistemas. Fue propuesta por un científico de las ciencias naturales, ni siquiera de la psicología, ni siquiera fue de los sistemas de información. Y esto fue en el 68, mediante un libro que se llama La Teoría General de Sistemas, donde desarrolla el pensamiento sistémico. ¿Y para qué sirve esto de la teoría general de sistemas? Bueno, la función principal de la teoría general de sistemas es proporcionar un marco teórico y metodológico para analizar sistemas complejos de manera holística. Ya vimos a qué refería, identificando patrones y principios. Entonces tengan en cuenta que acá lo que vamos es a identificar una metodología. Para eso es la teoría general de sistemas, para analizar sistemas. ¿Qué identifica? Patrones y principios comunes a diferentes tipos de sistemas. ¿Cuáles son las principales funciones de la teoría general de sistemas? Bueno, integración de conocimiento, ya vimos que es interdisciplinario, el análisis holístico, ya vimos de qué se trata eso. Tiene que identificar patrones y a partir de la identificación de patrones desarrollar modelos y mejorar en la toma de decisiones. Ojo, esto de desarrollar modelos es bastante interesante y en esto nos tenemos que enfocar, porque cuando nosotros hacemos desarrollo de software, lo hacemos a partir de patrones identificados y de modelos. Por lo general, no arrancamos a desarrollar software de cero, utilizamos ya modelos que hay diseñados para esto. Cuando veamos los patrones de diseño para la arquitectura de software, vamos a ver esto. Entonces, por eso mi enfoque desde el principio es pongan mucha atención en esta primera fase, porque esta primera fase de análisis va a estarse repitiendo durante todo el otro año que nos queda de carrera. Bueno, y a partir de esa identificación de patrones, desarrollamos unos modelos que son los que digo que nosotros somos capaces de reutilizar para diseñar y desarrollar software, ¿no? También nos sirve la teoría general de sistemas
para mejorar la toma de decisiones. Si yo no hago un análisis de entrada de datos, proceso de datos y salida de datos, no puedo tomar decisiones adecuadas y eficientes. También fomenta la transdisciplinaridad, que es un poco de la integración de conocimientos. Bueno, ¿qué es esto de enfoque de sistemas? Habíamos hablado de la teoría general de sistemas y vimos que se había trabajado y que de ahí se derivaba en un enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas es la metodología que aborda problemas complejos analizando la totalidad de un sistema. Es decir, aquí se tiene de nuevo el enfoque holístico. No vamos a trabajar con elementos independientes, no, vamos a trabajar con sistemas. Y el tema es que cuando se trabaja con sistemas se vuelve más complejo porque tenemos que ver primero las funciones y generalidades del sistema como tal, antes que los elementos. Sus interacciones y relaciones en lugar de enfocarse en sus partes individuales, que es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué quiere el enfoque sistémico? Bueno, el enfoque sistémico quiere explicar los elementos de un sistema en su relación con el todo. Vuelve a ver aquí enfoque holístico. Es lo opuesto al individualismo metodológico, aunque no quiere decir que sea contradictorio. ¿Y qué es esto de sistema? Ve que vamos desglosando desde la teoría general de sistemas, el enfoque de sistemas, enfoque sistémico, y ahora vamos a ver qué sistema, y vamos a irnos así por todo el trayecto de la exposición derivando conceptos. Sistema es un conjunto de elementos organizados e interrelacionados entre sí para lograr un objetivo. Noten que hay una particularidad en la exposición en donde ahí los conceptos más importantes se van poniendo en colorcito rojo. Sistema es conjunto, organizado e interrelacionado, es decir, que está conectado a ese conjunto de elementos que están organizados para llegar a un objetivo. Eso es un sistema, ¿no? Es un conjunto ordenado. Bueno, ¿y qué tiene un sistema? Un sistema tiene entonces, o está compuesto por unas entradas, por un proceso y una salida. Esto es una maquinita que transforma unos datos, unos elementos, unos objetos, algo que entra a ese proceso y que es transformado por ese proceso para dar un producto final. Una trituradora, una licuadora. Bueno. Entonces le ponen azúcar, agua, fruta. Esa es la entrada. El motor y el vaso que contiene los elementos, cuando se acciona a través de un pulsador, tritura. Ese es el proceso. Y la salida es el resultado final, que es una bebida homogénea de los elementos de entrada. Noten que eso es un proceso y todo en lo que tenemos a nuestra disposición es proceso. Todo es proceso. Si ustedes lo ven de esa forma y lo analizan de esa forma, se van a dar cuenta que todo viene a ser proceso, ¿no? Y tiene generalmente una retroalimentación desde el producto final hasta el producto de entrada. En este caso, el ejemplo que pongo sencillo de la bebida, bueno, la bebida quedó sin dulce, ¿qué hago? Bueno, voy a la entrada, lo vuelvo a pasar por el vaso y le pongo más dulce, o quedó muy líquido, bueno, lo quiero más espeso, le pongo más fruta, ¿ve? O quedó muy espeso, bueno, vuelvo al vaso y le pongo más agua. Entonces, de esa forma voy retroalimentando el proceso. Esto es importante, chicos, suena muy básico, suena tremendamente básico, pero es muy importante porque cuando estemos desarrollando software vamos a ver mucho ese concepto de retroalimentación, porque cuando se desarrolla software no se desarrolla completamente de un solo bloque, sino que se trabajan por bloques, por entradas particulares, por elementos que se organizan entre sí y que se van a relacionar entre sí para dar un objetivo final, que es el proyecto de software. Y muchos de los elementos que entran nos sirven para alimentar otro proceso. Entonces tengan en cuenta este gráfico porque es lo que vamos a empezar a trabajar y a ver sobre nuestro desarrollo de software. Pero, ¿qué pasa si yo no conozco el proceso? Solamente conozco las entradas y conozco las salidas. ¿Puedo proyectarme a través de las entradas para ver qué sale a ciegas? Pues no puedo, no lo conozco. Cuando no conozco el proceso, no conozco que esto que estoy poniendo en el vaso se va a triturar, cuando no conozco eso,
entonces yo tengo que definir después por la salida y hacer una ingeniería inversa. Si no conozco la salida por primera vez, entonces voy a adivinar qué es lo que sale por intuición, voy a adivinarlo. En sistemas no funciona así, pero hay muchos casos en los que vamos a empresas y nos ponen a solucionar problemas de software y no conocemos nada del proceso. Por eso es importante que en nuestros desarrollos de software tengamos presente la documentación y todos los requerimientos que vamos a tener desde esta fase. Insisto, esta fase la voy a estar recordando todo el tiempo del desarrollo del curso. Y bueno, y obtengo una salida, pero ¿qué pasa? Cuando esto pasa de esta forma, a este proceso se le llama un proceso o un test de caja negra. Es decir, que no sé lo que hay acá adentro. Entonces, tengo una entrada, no sé lo que va a salir. ¿Por qué? Porque no conozco el proceso. Contrario a que si conozco el proceso y lo tengo de esta forma, entonces voy a obtener un test de caja blanca. Si conozco las entradas, conozco el proceso, pues lógico, voy a conocer la salida, ¿no? Tengan en cuenta que estos son conceptos básicos fundamentales de sistema, ¿no? ¿Qué es un elemento de sistema? Ya vimos que un sistema es un conjunto, pero ¿qué son esos elementos de sistema? Bueno, el elemento es una parte individual que junto con otras partes forma un sistema completo y funcional, es decir, funciona. ¿Con otras partes de qué modo? Bueno, organizadas e interrelacionadas. Y estos elementos pueden ser, ojo acá, objetos, personas, datos, procesos o cualquier componente que contribuya al funcionamiento y a los objetos del sistema. En software existe un concepto que se llama abstracción. Muchas de las entradas que nosotros tenemos para desarrollar nuestra software no existen, son ideas, están en nuestra cabeza. Tenemos que materializarlo después con el producto final o sobre el producto final que se llama software. Pero muchos de esos objetos no existen, o sea, las entradas no existen, son ideas nomás. Por eso acá dice que estos elementos pueden ser objetos, personas. En el caso del ejemplo de la licuadora, son objetos, ¿ve? Si es una empresa de servicios donde vende conocimiento, puede ser la entrada, puede ser las personas con el conocimiento, datos, cuando estoy hablando de software, proceso o cualquier componente que contribuya al funcionamiento y a los objetivos del sistema. Eso es un elemento de sistema, ¿no? ¿Y qué es un subsistema? Bueno, el sistema, como lo expresé anteriormente, por ejemplo, en un desarrollo de software, no se tira de una sola codificación, no hay un solo bloque. Está formado por muchísimos otros bloques. Entonces, esos subbloques, por los cuales está formado, se pueden llamar subsistemas. Entonces, un subsistema simplemente es un sistema más pequeñito que forma parte de un sistema más grande y complejo con su propio conjunto de funciones y operaciones que contribuyen al funcionamiento general del sistema principal. ¿Cómo se clasifican esos sistemas? Esos sistemas se clasifican por estructura, por funcionalidad. Tenemos los sistemas cerrados, los abiertos y los aislados. Esto es un repaso porque ustedes tienen todo esto en su material de formación. Simplemente les quiero informar que los cerrados son los que no intercambian materia con su entorno, los abiertos son los que intercambian materia o energía o información con su entorno, y los aislados es que no intercambian ni materia ni energía con su entorno. Ya vamos a ver un ejemplo gráfico. También por clasificación, teniendo en cuenta la estructura, tenemos a los sistemas reales, que se define para su estudio y cuyas interacciones y comportamientos son observables y medibles físicamente. El caso de la licuadora es un sistema real porque son objetos tangibles, mientras que el caso del software viene a ser un sistema de estructura abstracto porque no tengo los elementos tangibles, son ideas, conceptos, reglas o leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad es un sistema abstracto porque no es tangible, no tiene elementos físicos con los cuales yo lo pueda medir, y simplemente por la determinación de esa norma o esa ley puedo dar un valor, que es el valor de la gravedad, ¿no? Y tenemos también por medio de la estructura los naturales, los artificiales o los mixtos. Sobra decir que los naturales son los que nos da la naturaleza, un río, una montaña. Los artificiales son los que son hechos por el hombre a partir de esa materia prima natural, y los mixtos son los que tienen parte combinada de creación o de creatividad del hombre con los medios naturales, ¿no? Y tenemos también la clasificación de acuerdo a su funcionalidad, que como ya lo vimos, pueden ser
los subsistemas. Noten la diferencia entre abierto, cerrado y aislado. Una taza con una bebida caliente que libera energía, es decir, comparte esa energía en forma de calor al medio ambiente, es un sistema abierto, mientras que si yo pongo algo para tapar esa taza y no puede liberar ni el componente, que es el líquido que lo contiene, ni que se contiene, ni el vapor, que es la energía, si está así de esa forma, es un sistema cerrado y no comparte comparte pues la temperatura, digamos el calor del pocillo con el entorno, pero no comparte el líquido ni el vapor, digámoslo así. Y un sistema aislado es el que está completamente aislado del entorno y no comparte ni la energía ni la materia con su entorno, ¿no? Bueno, y tenemos un ejemplo acá de lo que es un sistema abstracto, que es el que nos va a interesar. Noten que yo puedo imaginar una figura y a esa figura le puedo dar una función mediante un software que se llame dibujar. Esa figura es una idea de triángulo, es una idea de círculo, es una idea de rectángulo, que yo cuando materializo esto en un software, el software me representa a la figura, es decir, parte de algo abstracto, de un concepto, de algo que no es tangible, que no existe, y finalmente me muestra a través del desarrollo de software algo que puedo visualizar, que puedo medir. Ojo con eso. Estos son los conceptos bases que nos van a servir. Cuando veamos la programación orientada a objetos, vamos a tener en cuenta este concepto de abstracción. ¿Cómo abstraemos del mundo real esos objetos a una idea de programación para ponerlos dentro de un software, dentro de una codificación? ¿Qué es datos? Bien, que vamos bajando, ¿no? Vamos bajando, ya vimos lo que es sistema, que es un elemento del sistema. Ahora vamos, ¿qué es dato? Dato es una representación simbólica o de un atributo o una característica de una entidad. Puede ser un número, una letra, una palabra o cualquier otro símbolo que describa un hecho, una condición, una medida, una situación. Pero el dato por sí solo no me da ninguna información. Para que ese dato pueda manifestarse luego en una información, lo tengo que procesar. Un dato por sí solo no me da ninguna información. Entonces, yo tengo que procesarlo y me da dar como resultado una información. Entonces, la información es el conjunto de datos procesados y organizados que proporcionan conocimiento o significado sobre un tema específico, reduciendo la incertidumbre o ampliando el conocimiento. Cuando yo no tengo una información, sino simplemente datos, esos datos lo que me genera es certidumbre, porque no los he procesado, no tengo nada de información. Cuando yo los organizo, los proceso, entonces me da una información útil y amplía el conocimiento disminuyendo la brecha de incertidumbre. Entonces muchas veces cuando hacemos programación metemos dentro de nuestro programa a veces datos que no vamos a utilizar. Entonces no me dicen nada. O datos que le pedimos al usuario y no los procesamos. ¿Para qué los pedimos al usuario si no los vamos a procesar? Entonces tengamos en cuenta esto sobre dato e información cuando estemos en la práctica de la programación. ¿Qué es un sistema de información? Entonces, ya sabemos qué es dato y qué es información. Ahora, ¿qué es un sistema de información? ¿Qué hacemos con toda esa información que nos surte de procesar los datos? Bueno, un sistema de información es un conjunto organizado de componentes que trabajan juntos para recopilar, procesar, almacenar y distribuir información, con el fin de apoyar la toma de decisiones, el control, el análisis y la visión de una organización. Para eso sirven los sistemas de información. Chicos, todas las organizaciones tienen un sistema de información. Así no está automatizado, pero todas las organizaciones funcionan bajo sistemas de información. Si yo no tengo un sistema de información en una organización, entonces es muy posible que no tenga organización. De alguna forma, tenemos que buscar la manera de organizar y sistematizar toda esa información para que realmente se convierta en un sistema de información útil. Puedo tener un sistema de información, pero si no lo tengo bien organizado, no me va a dar resultados para la toma de decisiones. Entonces, es la importancia del sistema de información.
para tomar decisiones. ¿Cómo trabaja un sistema de información? Bueno, ya pasando para nuestro lado, entonces tenemos un sistema de información que tiene unos componentes básicos como son el hardware, el software, los datos, las personas, los procesos. No queda además decirles, abro un paréntesis, que ustedes están estudiando análisis y desarrollo de software, por tanto tienen que tener muy claros estos conceptos de qué es hardware, qué es software. Bueno, ya vimos qué son datos, pero es muy importante que ustedes sepan definir la parte dura de la parte blanda y cuáles son los diferentes programas que podríamos utilizar en un desarrollo de proyecto de software. Llegamos a instancias finales en donde muchas veces confundimos, por ejemplo, los programas de software con el sistema operativo. Y esto es crítico. Sí o sí tenemos que ir interiorizando un poco más la carrera que estamos haciendo y por, digamos, motivación propia, ir un poco más allá y estudiar lo que son estos componentes básicos. Bueno, luego de que tenemos los componentes básicos, tenemos que saber cómo se mueven los procesos. Y ya sabemos que los procesos tienen una entrada, un input, tienen un procesamiento de información, que esa información un procesamiento de datos, que una vez tenemos esos datos procesados, se pueden almacenar en información útil para después sacarlos mediante un proceso de salidas, un output, y esa salida me tiene que dar una retroalimentación del sistema. ¿Recuerdan el grafiquito del sistema anterior? Bueno, es exactamente lo mismo. Esos son los procesos de entrada, pero aquí ya incluimos, además del procesamiento, el almacenamiento, porque en el de sistemas anteriormente estábamos hablando en términos generales. Acá ya estamos específicamente hablando de un sistema de información basado en componentes de hardware y software. Por eso tengo que tener esa información en un almacenamiento para después llevarlo a una salida y que esa salida me sirva de retroalimentación. Y finalmente, esos procesos vistos de esa forma, con esos componentes, se pueden manifestar en diferentes tipos de información. Sistemas de información, en diferentes tipos de sistemas de información, como son los sistemas de procesamiento de transacciones, bueno, los bancarios, un ejemplo, los sistemas de gestión de bases de datos. Bueno, lo que necesitamos para almacenar, para manipular datos desde la estructura base a través de un lenguaje de definición de datos hasta un lenguaje de manipulación de datos. Cuando uno ingresa a cualquier página y hace una consulta, por ejemplo, le está devolviendo un dato que fue procesado, transformado, que se convirtió en información y te está devolviendo esa información. Después, en sistemas de apoyo para la toma de decisiones, son sistemas de información que son especializados para tomar decisiones, y en sistemas de gestión de conocimiento. Y hay muchos más. Hay, por ejemplo, los sistemas de asistencia para diseño, los famosos CAD. Bueno, pueden convertirse en esos sistemas de información, ¿no? Hay muchísimos más, que estos son solamente algunos ejemplos. Bueno, ahora tenemos que, después de saber cómo es eso del sistema de información, ¿qué hacemos con ese sistema de información? Bueno, con ese sistema de información vamos a empezar a analizar las unidades de negocio, y para eso vamos a trabajar con el Business Process Analysis o con el análisis de proceso de negocio, que es un examen sistemático de los procesos de una empresa para identificar las áreas de mejora de esa empresa, para optimizarlos en eficiencia y asegurar la alineación con los objetivos organizacionales. Toda empresa, o bueno, la mayoría de las empresas, no todas, pero la mayoría tienen una misión, una visión y unos objetivos, tienen un rumbo, tienen una carta de navegación, y teniendo en cuenta ese rumbo que tienen, se pueden reorganizar los procesos de la empresa para que sea más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace este análisis de proceso a nivel de negocio? Es precisamente estudiar la empresa, estudiar el proceso y determinar cuáles son las posibles áreas para mejora para que llegue eficientemente a sus objetivos. Y entonces eso tiene una parte que se llama el diagnóstico organizacional, que consiste en planificar las estrategias, estructurar los procesos, estructurar las funcionalidades de esos procesos, qué mecanismos de control hay, con qué recurso humano cuenta, cómo es el clima organizacional y cómo es la innovación y mejora continua. Esto es de forma general
la manera como se debería realizar un diagnóstico organizacional. Nosotros vamos a tener en este inicio unos pasos clave, unos pasos básicos, que son pasos para el análisis de proceso. Entonces, vamos a identificar como primera medida el producto o servicio que ofrece. Vuelvo, insisto, me voy para la tienda, voy a identificar el producto o servicio que ofrece. Bueno, ofrece servicio de venta de producto, listo. Después digo, identificación del contexto organizacional y grupos de interés. En esta parte es muy necesario reconocer el término stakeholders, que son las partes interesadas en el negocio. Esto es un término que vamos a trabajar más adelante en las próximas evidencias, pero es bueno que lo tengan en cuenta. Los stakeholders son los proveedores de la tienda, el vendedor, el que compra, la competencia, esta que cobra impuestos, bueno, las organizaciones de los impuestos, esos son las partes interesadas del negocio. Entonces, tenemos que identificar el contexto en el que se mueve la tienda. Después, ¿qué tenemos que hacer? Conocer las necesidades o expectativas de los clientes o usuarios. Ya, José, te doy la palabra. Las necesidades o expectativas de los clientes o usuarios y finalmente tenemos que identificar los procesos. Cuando digo necesidades y expectativas de los usuarios es conocer el objetivo principal del negocio, ¿no? A mí, como tendero, yo quiero vender. Como cliente, yo quiero conseguir producto o un mejor servicio. Como proveedor, yo pretendo abastecer en lo que más pueda. Como representante de la DIAN, yo necesito que me pague los impuestos. Bueno, esas son las necesidades y expectativas de los negocios. Y finalmente, identificar esos procesos. Hago un paréntesis ahí, José. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, el paso 2, que es la identificación organizacional, un ejemplo de la tienda. Pues muchas veces no se tiene claro, digamos, la organización misma. ¿Cómo identificar esta? Ya le voy a dar las técnicas que vamos a tener para eso, ¿vale? Listo. Vamos a pasar para allá. Wilmer. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Wilmer, se te escucha claro. Profe, lo que pasa es que creo que tiene un micrófono, perdón, está escuchando como por y suena como que habla, cuando escuchamos ustedes, lo escuchamos claro, pero cuando habla otras personas, se escucha doble como que es esta persona. Sí, a los compañeros por ahí que tengan doble conexión por la PC o por el teléfono, entonces tratar de mantener una sola conexión, por eso. Gracias por la acotación, Wilmer. Bueno, seguimos. Entonces, una vez que identificamos los procesos, en esta partecita de identificación de procesos es a donde va a ir nuestro enfoque de trabajo que vamos a presentar. Entonces, vamos a la identificación de los procesos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos un ciclo de mejora de procesos de negocio. Entonces, tenemos que empezar identificando los procesos claves. Es decir, vamos a la tienda y miramos cuáles son los procesos claves sobre los cuales vamos a trabajar. Vamos a mapear y analizar esos procesos, vamos a rediseñar nuestro proceso, vamos a implementarlo mediante un diagrama, en este caso nuestro mapa de procesos, y lo vamos a monitorear y optimizar. Y noten que esto es un ciclo de mejora continua de los procesos del negocio. Chicos, todo el software que vamos a desarrollar va a tener una metodología de desarrollo ágil, que es una metodología que exige un proceso iterativo incremental. Es decir, que cada fase del proceso de desarrollo de software va a ser una mejora continua, una tras de otra, pero cada vez que dé un ciclo, va a aumentar con la retroalimentación para volver a hacer una identificación de proceso, un mapeo, un rediseño. Para los casos del ciclo de desarrollo de software lo vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta que mejora continua siempre se va a representar de esta forma, ¿no? Bueno,
Y en identificar los procesos claves, que era lo que me preguntaba José anteriormente, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo a través de encuestas, de entrevistas, de observación directa, de grupo de expertos, de observación indirecta. Bueno, que el dueño de la tienda no me da el chancecito de que pueda hacerle una encuesta ni una entrevista. Bueno, me voy para la tienda, me paro en una esquinita y empiezo a observar cómo es el proceso. Bueno, me dio el chancecito y entonces le hago una encuesta o le hago una entrevista, nos tomamos un café y él me cuenta cómo funciona su negocio y voy tomando nota de cómo es. Un grupo de expertos, cuando son organizaciones más grandes, entonces ya hay personas que conocen de los temas y esas personas me pueden decir cómo funciona, cómo sería el funcionamiento ideal del negocio. Y una observación indirecta, bueno, cuando puedo hablar con más gente que participa del negocio, con algunos de los stakeholders y me dice cómo puede funcionar el negocio y cómo voy yo tomando nota a partir de otro, no de mi observación directa, sino a partir de otro. Esas son las formas como yo puedo identificar los procesos claves de un negocio, José, de esa forma. ¿Y dónde voy a guardar esa información? Tengo que crear unos, tengan en cuenta estas palabras, instrumentos o artefactos que son simplemente documentos escritos en donde yo diseño mis propios formatos, tabulo la información o utilizo formas, preformas que hay determinadas para guardar la información y luego procesarla. Esto es importantísimo, por favor, ¿vale? Bueno, y la parte que vamos a ver ahora, la que vamos a trabajar, es esta parte de mapear y analizar. Y en esa parte de mapear y analizar tenemos el mapa de procesos, el famoso mapa de procesos. ¿Y cómo va a ser el mapa de procesos? También lo vamos a documentar mediante un instrumento, un artefacto que es un documento que vamos a controlar, es decir, que va a tener una versión controlada en donde vamos a guardar ese mapa de procesos, esa primera impresión. ¿Para qué? Para que después cuando volvamos a rediseñar, a implementar, a monitorear y a optimizar, podamos confrontarla contra la versión original y después volverle a dar otra vuelta para cambiando de versión, haciéndole un release o un versionamiento, ¿vale? Entonces, esa es la forma como yo voy a empezar a trabajar. Pero, ¿y qué es eso del mapa de procesos, chicos? Un mapa de procesos es una representación gráfica mediante el desglose de los componentes de cada proceso. Es decir, tengo que agarrar la empresa o el proceso y tengo que desglosarlo, tengo que empezar a averiguar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Una vez que tenga esas entradas y esas salidas, voy a... Hay un micrófono abierto, por favor. ¿Lo cerramos? Roberto, tiene el micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Muchas gracias. Entonces, desglosamos esos datos de entradas, salidas y miramos qué procedimientos o procesos se aplican y cuáles son los controles, las aplicaciones, los datos que tenemos. Ya vamos a ver un ejemplo real de un mapa de procesos. Y ese mapa de procesos simplemente es esa representación gráfica que muestra de manera visual e interconectada todos los procesos que se llevan a cabo dentro de una organización, incluyendo las interacciones y los flujos de trabajo. Ya vamos a ver un ejemplo de eso, no se preocupen, el concepto es más, asusta más que el mismo mapa de procesos. Bueno, ¿cómo hacer un mapa de procesos? Digo, pero ¿cómo se hace eso? Eso hay una serie de pasos. El primer paso es identificar los procesos. Voy a la tienda, identifico proceso de ventas, proceso de inventario, proceso de compras. Cada uno de esos procesos hay que identificarlos para diagramar ese gran sistema que se llama tienda. Después, nombro los procesos. Ah, bueno, que cuando vienen y entregan un producto a cambio de un dinero, eso se llama venta. Cuando viene un proveedor y me entrega mercancía, yo la compro como dueño del establecimiento, a eso lo llamo compra. O lo llamo abastecimiento. Ah, qué bueno, que ese proceso de llevar la mercancía que me trae el proveedor y la guardo en un sitio, en un espacio especial y la tengo controlada, eso es inventario. Bueno, es nombrar los procesos. Seleccionar los procesos. Bueno, una vez que los nombro, muchos de esos procesos pueden ser útiles realmente para el negocio. Por ejemplo, hay un proceso dentro de la tienda que es hacer los avisos de venta.
Bueno, realmente eso influye en las ventas o en mi problema que es el control del inventario. Bueno, entonces no lo selecciono, selecciono los otros. Agrupar los procesos de acuerdo a su contenido o tipología. Chicos, en toda organización hay unos procesos que son estratégicos, es decir, son los procesos que me dan la dirección, la directriz de cómo debe ser mi negocio, me dan la misión, la visión y los objetivos. Esos son los procesos estratégicos. Hay un proceso que se llama el misional, que es el proceso central. Una fábrica de zapatos hace zapatos. Ese es el proceso misional. Una tienda comercializa productos. Ese es el proceso misional. Una fábrica metalúrgica maquina piezas. Ese es el proceso misional. Y hay unos procesos que son de apoyo que me sirven para que mi misión se cumpla, para que mi proceso misional se cumpla. Por ejemplo, recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo, departamento de informática. Esos son procesos que me apoyan para que mi proceso misional lleve a cabo su función y pueda cumplir con los objetivos. Y por último, establecemos la secuencia de interacción. Entonces, identifico los procesos, los nombro, los selecciono, los agrupo de acuerdo a su tipología y después simplemente los uno con lineecitas para establecer las secuencias e interacciones de los procesos. Y acá hay un mapa que está muy bueno, que es un mapa general, es un mapa, digámoslo, de bosquejo de forma general, en donde me dice, vea, los procesos estratégicos están acá y es la gerencia. Están los procesos principales que están acá en el centro, que son los misionales. Esto es una empresa de producción y me da soporte y desarrollo con un fin que es satisfacer las necesidades del cliente, con unas entradas que son las necesidades y expectativas del cliente. El cliente tiene unas necesidades que a través de esos procesos operativos les vamos a dar, vamos a procesar esas necesidades para finalmente entregar un buen producto. Supongan que es la famosa tienda. La necesidad y expectativa de los clientes es encontrar productos a un buen precio y una gran variedad. Entonces, el proceso de comercialización tiene que encargarse de trabajar con los proveedores, buscar mejores precios, hacer buen marketing, tener una buena línea de venta para satisfacer esa necesidad del cliente. Y hay procesos de soporte que ayudan a que ese proceso funcional funcione para cumplir su objetivo, y esos procesos pueden ser el proceso de mantenimiento, el proceso de recursos humanos, finanzas, marketing, limpieza. Señores aprendices, compañeros y compañeras aprendices, esto es un mapa de proceso muy base, muy sencillo sobre cualquier empresa, Ustedes tienen que diseñar el mapa de procesos para la idea de negocio que piensan mejorar. Todo mapa de proceso debe llevar adicional un elemento que se llama la mejora continua, que es la flechita que veíamos en nuestro diagrama original de sistema que se llamaba retroalimentación. Bueno, todas estas satisfacciones del cliente tienen que ser compiladas a través de un material de encuestas, un sistema de medición que me permita ver qué tan contento está el cliente con el producto ofrecido. Tengo que llevarlo a un sistema de análisis de riesgo o de mejora continua para saber cómo mejoro ese producto y qué le voy a dar de nueva entrada a mi proceso para que satisfaga esa necesidad del cliente, ¿no? Pongamos que el cliente dijo, no, che, mira, este producto vale 10 pesos más que en la tienda de la esquina. Entonces, lo que tiene que hacer este señor es decir, no me volvieron a comprar este producto, lo medí, no me lo compran, disminuyó la venta de este producto, tengo más en stock, ¿qué hago? Entonces tiene que analizar por qué, se dio cuenta de que valía 10 pesos más que la tienda de la esquina. Entonces busco un proveedor o negocio con mi proveedor para que me lo dé a un menor precio para poderlo poner de nuevo en la entrada con un precio menor para que el producto tenga salida. Yo estoy dando un ejemplo muy básico,
pero es necesario para que ustedes entiendan cómo funciona realmente el proceso de una organización, porque ustedes cuando interioricen el problema que van a tratar para dar solución mediante el desarrollo de software, van a tener que verlo de esta forma, tiene que ser muy claro. Por eso, si hay alguna pregunta, no importa, interrumpan, levanten la mano, guárdenla para el final, pero no vayan a dejar pasar nada entero, ¿vale? Esa es la forma como se hace un mapa de proceso. Este es un ejemplo general, un ejemplo base, pero miremos este ejemplo que es realmente de una empresa que hace producción manufacturera de una metalurgia, en donde tiene los clientes. Ustedes ven que aquí está conectado, que hay conectores por cada uno de los subprocesos. Ven que hay procesos de colores, en donde dice que el proceso principal es este color de azul, en donde está el proceso de producción, con unos subprocesos. Vea que acá dice corte, torno, fresa, electroerosión, rectificado. Esos son los subprocesos que componen ese proceso grande de producción. Además, hay unos procesos estratégicos que son la dirección y liderazgo, pero hay un proceso estratégico que es considerado el comercial, el de ingeniería y planificación, el de metrología o el de sistema de medición, procesos de tratamiento térmico, que son procesos especiales para metalurgia, y un proceso de gestión de calidad y mejora continua. Esos son los procesos estratégicos. Esos procesos me ayudan a mí a obtener el objetivo de la organización. Y tenemos unos procesos de soporte, ¿no? Logística, mantenimiento, recursos humanos, bla, 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 todo eso. Y hay unas conexiones en cada uno de esos procesos en donde me va dando cuál es el flujo de inicio, cómo es el flujo de material. Una cosa es el flujo de material y otro el flujo de información, cómo es el flujo de fin, es decir, dónde terminan. Noten que hay un puntito rojo que dice puntos de control de proceso, y esos puntos de control de proceso en nuestro desarrollo de software, cuando tengamos la oportunidad de empezarlo a trabajar y cuando estemos en la fase de ejecución, lo vamos a ver como el famoso testing. Entonces, esos puntos de control de proceso es que en las diferentes partes del proceso yo vaya haciendo un control, porque aquí lo que se determina y lo que se hace es tratar de llevar un control, un sistema de producción controlado para evitar pérdidas, para evitar retrabajos y reprocesos. Y lo mismo pasa en el desarrollo de software. Si yo no tengo unas buenas prácticas de desarrollo de software desde el principio, con el modelado de los diagramas, después cuando esté codificando me toca devolverme. Entonces, cada uno de los diagramas que hago en la fase de análisis, cada uno de los artefactos o instrumentos que hago en la fase de análisis necesitan ser muy controlados para ver si el proceso puede avanzar, o si no, simplemente doy otra vueltica en el iterativo, es decir, doy otra vuelta completa por la parte de análisis, desarrollo, ejecución y evaluación, y vuelvo a empezar otra vez, pero incrementando eso que encontré por no haber tenido punto de control. Entonces, es necesario los puntos de control. Y tenemos finalmente una liberación de producto, que es lo que está en verde, que en el software es lo que vamos a encontrar en la parte de evaluación cuando probemos nuestro software, cuando lo migremos a la plataforma de cliente y cuando hagamos las pruebas, y el cliente nos va a decir mediante un acta queda aprobado el producto. Esa es la misma liberación, ¿no? Y note que siempre hay una línea retroalimentación que está por todo el mapa de proceso. ¿Qué quiere decir? Que todos los procesos, tanto estratégico, el proceso principal, los de soporte, todos van a estar siempre con retroalimentación, es decir, tienen puntos de control que le digan que hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, y bueno, y eso es lo importante. Este es un mapa de procesos real de una organización metalúrgica. Pero yo me voy a centrar no en toda la organización, porque es mucho, yo tengo que ir por partes, y a ustedes les va a pasar eso, van a confundirse, van a decir, uy, no, pero todo eso. Bueno, ustedes van a hacer ejercicio en un subproceso. En este caso, acá se escogió este subproceso de metrología, y también se puede hacer un mapa de proceso pequeñito sobre ese subproceso, que lo tenemos acá en este caso. Entonces, vemos exactamente lo mismo, vemos toda la parte estratégica en la parte roja, que es lo de la dirección, vemos los procesos azules, que son los procesos principales,
de la parte de la medición, vemos el proceso de calidad que está presente en todos los procesos azules, que son los procesos funcionales, es decir, se hace una medición continua de calidad sobre el proceso principal, y vemos los procesos de soporte como logística, factor humano, comercial, que son los que tenemos acá abajo. Pero noten que todos están conectados, ¿no? Todos están conectados, todos están interrelacionados. Entonces, esto depende cada uno de la forma como va a organizar su empresa. Acá en este caso, esto es un producto que está disponible para calibrar, pasa por los diferentes procesos, ya sea de comercial y de mismo departamento de metrología, a revisar el producto, y después pasa a aplicarse los procedimientos que tienen de calibración o de medición, revisan los informes y finalmente entregan el ítem calibrado. Pero noten que todos esos están punteados y están comunicándose con los procesos estratégicos y con los procesos de soporte. Bueno, de la misma forma lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Pero más allá de eso, yo necesito de pronto algo más sencillo. Puedo entonces trabajar con un diagrama, que son los diagramas de flujo, en donde puedo ver un proceso más sencillo, ¿no? En donde me demuestra cómo fluye a partir de una simbología todo lo que es el material, la información y el mismo proceso en sí hasta dar un producto final. Noten que hay un inicio, hay un fin y hay una serie de elementos en esta cuadrícula, este diagrama de flujo por carriles, en donde cada carril representa una zona de la organización, una zona de la empresa. Noten que hay, por ejemplo, unos símbolos rombitos que significan una decisión, es decir, que si hay algo por decidir, ¿qué pasa si sí se decide? ¿Qué pasa si no se decide? Entonces, tengan en cuenta esa simbología cuando vayan a ver diagramas de flujo. Yo prefiero que para iniciar, porque esto lo vamos a ver más adelante, para iniciar hagamos un mapa de proceso de esta forma básica, cosa de que ustedes lo entiendan, de que ustedes puedan comprender cómo funciona la organización, cómo funciona el proceso, el subproceso, cómo funciona una metodología dentro de la organización, lo cual es lo que tienen que analizar, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer estos trabajos, chicos? Hasta ahí, chicos, yo quiero hacer un pare. ¿Hay alguna pregunta? Vamos entendiendo el tema. Esto es adicional a lo que tiene el material de formación. No es exactamente lo mismo que tiene el material de formación. Tenemos que guardar más o menos el mismo flujo de información con respecto al material de información, pero este es una información adicional que les sirve a ustedes para apoyarse una vez que ya han leído, que me imagino que ya la leyeron, o si no, aquellos que tienen pendiente leerla una vez hayan leído el material de información. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos entendiendo? ¿Queda claro? Entonces básicamente, digamos como este. Como este que está en pantalla, no. Es un diagrama de flujo. Como este que está acá. Como el que está ahí en pantalla. Un diagramita sencillo en donde tengan en cuenta los pasos para la elaboración del mapa de procesos. Es decir, estos pasos. ¿Vale? Y como guía, tomen este mapa de proceso, que está muy bueno. Pero lo importante es que ustedes lo entiendan, lo comprendan. Ahora, si sale algo así, maravilloso. Quiere decir que conocen muy bien la empresa y el sistema que van a analizar. Si sale algo así, genial. ¿Eh? ¿Vale, Sebastián? Juan Andrés, dímelo. Dentro de la guía de actividades, diagrama de proceso o diagrama de flujo, de mapa de proceso. Sí, yo les recomiendo que empecemos por el mapa de proceso. Hay varios tipos de diagramas como puedo representar los procesos. Y uno es el diagrama de flujo. Tienes razón. Lo que pasa es que cuando no conocemos bien la simbología, que es lo que vamos a ver más adelante, cuando no conocemos bien la simbología de los diagramas de flujo, cometemos muchos errores y son idas y vueltas. ¿Vale? Entonces, una cajita de estas con una flecha indicando la flecha
la punta y cabeza de dónde, hacia dónde va el flujo, es mucho más fácil para empezar a entender. Una vez que pasemos esta parte de mapa de procesos y que empecemos a trabajar con diagramas de flujo, que va a ser un tema más adelante, vamos a poder entender realmente cómo diagramar por medio de una estandarización con los diagramas de flujo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes están trabajando en empresas de tecnología y ya han hecho desarrollo de software y que algunos hacen programación. Si hacen un diagrama de flujo porque entienden la simbología y pueden demostrarlo a través de un buen diagrama de flujo, no importa, háganlo, está bien. ¿Vale? En ese sentido, y se hace mapa de procesos, se hace programa mano, igual. Sí, lo que tenemos es que representar el proceso. Entonces, para representar el proceso puedes utilizar el mapa de procesos, puedes utilizar un diagrama de flujo. Pero ya te di las desventajas de utilizar un diagrama de flujo cuando lo hacemos por primera vez. ¿Queda claro? Gracias. Vale, genial. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Y diga, ¿pero con qué se hace eso? Bueno, hay unas herramientas. Primero que todo, vamos a pasarles estos. A ver si lo pasamos por el chat. Ustedes googlean, van a la web y ponen cómo hacer una infografía. Ahí se los tiro. Ahí se fue por el chat. Y así como está este enlace, hay muchísimos más en donde les dice el paso a paso para hacer una infografía, ¿vale? Entonces le va a decir, bueno, que tiene que primero hacer el paso 1, 2, el 3, el 4, 5. No me voy a poner a explicar una infografía, chicos, ya. Yo creo que ustedes ya saben hacer infografías, estoy casi seguro que sí. Pero, sin embargo, no queda de más que vayan a la página en donde les explica el paso a paso de hacer la infografía, ¿no? Muy sencilla. Bueno, esta es una infografía de cómo hacer una infografía. Noten que se vale más de los recursos gráficos, de un buen diseño, de parte de texto, aunque para mi gusto tiene demasiado texto, pero bueno, está bien. ¿Con qué herramientas lo puedo hacer? Hay muchísimas herramientas. Yo voy a pasarles estas herramientas para infografías. Está Visbeck, ya las vamos a ver. Ahí se van por el chat, vayan bajando, descargando, copiando. Entonces, tenemos Visme, tenemos Piktochart, muy buena herramienta, Genially, tenemos Canva, tenemos Venngage y tenemos Infogram. Yo tengo por acá, a ver si de pronto las vemos de una vez. Ah, está. Está Visme, está este creador gratuito de infografías. No voy a aceptar las cookies. Para donde le va diciendo cómo crearla. Tenemos este diseño de infografía. Tenemos el famoso Canva, y ya muchos de ustedes lo han venido trabajando sobre cómo hacer las infografías. Noten cómo es. Tenemos el Venngage también. Y tenemos el Infogram. Es simplemente que se loguean y bueno, le dan el paso a paso y bueno, cogen la opción y ya pueden empezar a trabajar sobre las infografías como lo quieren hacer con una plantilla en blanco, les va dando las plantillas y simplemente es pasar iconos de un lado a otro con la información. Chicos, si van a utilizar inteligencia artificial, por lo menos aprendamos a preguntarle a la IA. Hagamos o leamos un poquito sobre Engineering Prompt y tratemos de que la IA me saque la mejor información sobre la infografía. Yo estoy de acuerdo que utilicen la IA. Está bien, es lo que hay. Y son herramientas bastante creativas. Pero si la vamos a utilizar en el desarrollo del proyecto, nos va a ir mal. Porque codificación se va a preguntar, se les va a preguntar de dónde salen las diferentes codificaciones, cómo se comportan los diferentes módulos del software. Y bueno, para hacer tareas como la infografía está bien,
pero si uno detecta que la IA le tiró cualquier información que no está dentro de lo que se solicita, pues entonces hay que devolverla, pues la pueden utilizar, ¿no? Para eso es, pero utilicémosla adecuadamente, aprendámosle a preguntar, que el prompt tenga las indicaciones correctas para que pueda sacar unos resultados correctos. Acuérdense que es un sistema que tiene unas entradas que es lo que yo le coloco en el prompt, él me la procesa simplemente y me tira las salidas. La inteligencia artificial no es que me procese mal, lo que pasa es que yo pregunto mal, hay que aprender a preguntar, ¿no? Bueno, estas son las herramientas que ustedes pueden utilizar para infografías. Vuelvo, insisto, no Word, no PowerPoint, no, utilicemos esto, ¿no? Lo que es herramientas especiales para infografía. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para las herramientas de procesos? También tenemos varias, tenemos Lucidchart, tenemos Miro, tenemos Asana, Canva, Draw.io y tenemos una herramienta de Microsoft Office que se llama Visio. Hagámoslas. Entonces tenemos a Lucidchart, igual pinchan sobre la página y le va a decir cómo hacer el diagrama, inician sesión y arrancan uno por uno. Vamos a ver, bueno, esta Lucidchart, esta Miro está muy buena, mapa de herramienta de mapeo de procesos, entonces saca un tablero y simplemente es arrastrar las figuras, las flechas y colocarlas dentro del tablero. Tenemos Canva, el famoso Canva, que ya muchos de ustedes la han venido utilizando. Tenemos, esta está muy buena, Asana se llama, porque miren lo que dice. ¿Qué es un mapa de procesos? Los tipos de procesos, cómo crear un mapa de procesos, por qué usar un mapa de procesos, los tipos de mapa de procesos. Y miren lo que hay acá para, me preguntaba, José creo que me preguntaba, 6 tipos de mapa de procesos, diagrama de flujo, ¿ve? O sea, el mapa de procesos se puede hacer por medio de diagrama de flujo. Mapas de proceso de alto nivel, que son como los que mostramos en las diapositivas. Mapas de proceso detallados, que vienen con elementos de decisión, con estos rombitos que significan un if-else para programación o un sí-no. Diagrama de flujo de carriles, que es como el diagrama que les estaba mostrando. Mapa de flujo de valor y diagramas y poco. Si ustedes entienden estos tipos de mapas de procesos, lo pueden hacer. ¿Y cómo lo pueden entender? Hay que leer, mire, esta carrera, chicos, es de mucha lectura. Hay que empezar a leer, hay que empezar a trabajar bastante en eso, ¿no? La simbología del mapa de proceso, cómo se empieza, cómo se termina, de ahí de decisión con el sí, no, cómo son las entradas manuales, cómo se representan los datos con un paralelogramo, ¿eh? Y acá tiene un ejemplo, cómo se representan documentos, documentos múltiples, un subproceso, una decisión, unos datos. Entonces, esta de Asana está genial. Y acá está esta que es de Draw.io, que ahora es app.diagrams.net, que también es base, ¿no? Te da diagramas UML, te da diagramas básicos. Entonces, simplemente usted lo que hacen es venir y agarrar y pegar y escribir dentro de ellos, colocar las famosas flechitas, como las quieran colocar, vienen por los diferentes simbologías. Bien, la simbología de base de datos, por ejemplo esta, donde almaceno los datos, simplemente es arrastrarlo y venir a colocarlo sobre ellos, ¿no? Ahí les paso los enlaces donde están esas herramientas para que ustedes las puedan ver. Bueno, el Lucidchart no. Y el Visio no, el Visio es una herramienta privativa que es de Microsoft Office, que tiene de esta forma, chicos. Este es el famoso mapa que estamos viendo en la presentación, que es de carriles. Entonces, también los que puedan, o los que los tengan instalados, o los que lo puedan conseguir, Visio Profesional, que es de Microsoft Office, entonces simplemente pueden abrirlo desde cero o pueden abrirlo con cualquiera de los elementos, dependiendo del tipo de diagrama que escojan. Entonces, ustedes simplemente lo abren, le dicen, crea un tipo de diagrama, vea que aquí hay mucho más plantillas, entonces le va dando las plantillas que ustedes necesitan. Por ejemplo, qué sé yo, un diagrama de este tipo, de PN, para business, y vamos a hacerlo de este tipo.
lo creamos, y simplemente ahí me crea una estructura con todas las formas que yo necesito y me va creando una base, y sobre esa base puedo ir trabajando. También lo puedo hacer desde cero, ¿no? Entonces podemos crearlo, digo, no me acomoda ninguna, entonces simplemente creo desde cero y le voy dando las formas que voy teniendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas que voy a ver? Note que tiene muchísimas herramientas, ingeniería, mapas de planos, negocios. Entonces acá hay lluvia de ideas, organigrama, procesos de negocios. Entonces hay para las formas de flecha, qué sé yo, está en general, bloques, formas básicas. Entonces cada vez que usted va seleccionando, se le va llenando el menú lateral y sobre ese menú lateral usted simplemente, un paralelogramo, para un control de documentos, entonces lo ponen ahí y simplemente lo van conectando, ¿no? Se van conectando con flechitas, acá abajo hay flechitas, o si no buscan dentro de las formas las diferentes flechas que hay, ¿no? Eso vemos por acá. En general. Diagrama de Venn. ¿Ve? Bueno, de esa forma ustedes pueden ir utilizando cualquiera. Este es de forma local, los otros son de forma online, pero se comportan de la misma manera. A eso hacíamos referencia cuando decíamos, chicos, utilicen las herramientas TIC para el desarrollo de las evidencias, ¿no? Así que, bueno, ¿y por qué hacemos todo esto? O sea, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Bueno, pues chicos, ustedes son analistas de sistemas, ¿no? Y los analistas de sistemas, pues, tenemos que trabajar en esto de principio a fin. Si de pronto todavía se están preguntando, ¿y qué es eso de analista de sistemas? Ahí va un pequeño enlace en donde pueden ir buscando, o la red está llena de eso, de qué es lo que hace un analista de sistemas y qué es un analista de sistemas, ¿no? Ahí están por el chat, por el enlace, los respectivos enlaces para esa temática. Investiguen, chicos, busquen en la red, hay un montón de cosas que podemos ir viendo, que podemos ir trabajando desde el inicio, desde que empezamos esta bella carrera, porque es muy hermosa. Esto es de nunca acabar, ¿no? Esto es de continuación siempre. Y bueno, eso fue toda la explicación del día de hoy. Yo no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. No sé si queda claro el tema, además de lo que tienen que leer en el material de formación. Wilmer. Una pregunta. Sí, señor. En la parte de la me toca subir los fotografía y los mujeres. Donde hay que subirlos. Vamos a ver. Vamos a ver para acá. Vamos a ver cómo se suben las evidencias. Ustedes van a su curso. Este ya me sacó. Vamos a loguearnos. Noté que hay como un Excel, perdón, PDF. Ya, vamos a ir. Vamos a ir para el curso. Me voy a cambiar a un perfil que tenemos acceso que se llama el perfil del aprendiz, en donde vemos exactamente lo que ustedes ven. Bueno, pues acá me voy a cambiar un momento. Al perfil de ustedes, el perfil del aprendiz. Listo. Ustedes deben estar viendo este tablero de esta forma. Entonces, vienen a la fase de análisis. Acá encuentran el material de formación, como lo explicábamos al inicio de la sesión. Acá está la guía de aprendizaje. Esta guía es donde les dice qué es lo que tienen que hacer. Todas las fases tienen guías de aprendizaje y material de formación. Y después vienen aquí en la guía de aprendizaje, cuando despliegan, vienen las actividades. Para el caso de ustedes, tienen solamente activas estas dos actividades, que son las que corresponden a esta sesión que estamos dando y a esta primera semana. Entonces, ustedes se separan en cada una de las actividades. Yo voy a hacer esto, voy a abrir cada una en una ventana aparte, como para no devolverme. Entonces, separan en cada una de esas actividades. Esta es la de la infografía, esta es la del mapa de procesos, noten, mapa de procesos. Esta es la infografía. Y acá dice, haga clic para acceder al instrumento de evaluación. Ustedes hacen clic ahí, se le abre una ventana, no es emergente, una ventana dentro de la misma
una pestaña dentro de la misma ventana, y este es el famoso instrumento de evaluación que yo les estaba mostrando en la presentación, de cómo se va a evaluar, ¿vieron? De cómo se va a evaluar. Entonces, es para que ustedes lo tengan presente. Yo voy a presentar mi evaluación, mi infografía. Entonces, tengo que identificar la teoría general de sistemas, tengo que identificar, esto les sirve a ustedes de guía para que no presenten cualquier evidencia, porque si no se les va a rechazar. Entonces, es simplemente esta información. Ahora, suponga que usted ya la tiene lista, preparada, simplemente le dice acá en agregar entrega. Una vez que le pincha ahí en agregar entrega, entonces se le abre la ventanita en donde usted puede expresar, estoy enviando la actividad número tal correspondiente a esta actividad de aprendizaje, o estoy enviando la evidencia número tal correspondiente a esta actividad de aprendizaje, cortito, muy cortito, si quieren, si no quieren está bien, y pueden arrastrar un archivo acá, a ver si yo puedo arrastrarlo desde acá, vamos a hacerlo así. Pueden arrastrar un archivo, lo pueden colocar ahí. ¿Ve? O lo pueden cargar desde los iconos de acá, archivo, agregar. Pueden hacer de cualquiera de esas formas. Y después simplemente le dice guardar cambios. Por obvias razones yo no voy a guardar cambios, pero ustedes le ponen guardar cambios. Una vez que sale guardar cambios, eso los lleva de nuevo a la ventana anterior y inmediatamente va a aparecer en nuestro tablero de instructores listo para calificar. Cuando a ustedes se les haga una devolución, entonces, porque hay que hacer correcciones, entonces el trabajo va a quedar con una nota de retroalimentación que ustedes van a poder leer, y una vez que hagan las correcciones suficientes, entonces vuelven a hacer el mismo procedimiento, agregar entrega, para que quede nuevamente cargado. ¿Cuántos archivos pueden cargar? ¿Señor? Esa fecha límite. Bueno, esa fecha que tenemos acá dice apertura martes 17 de junio, es cuando abrió esta actividad de aprendizaje. Cierre lunes 23 de junio. Es importante que traten de hacerlo dentro de estas fechas. Yo entiendo que hay trabajo, que hay una cosa, que hay la otra, pero sin embargo la actividad queda activa y se puede entregar durante el desarrollo de la fase. Esta fase va hasta el 6 de octubre. Ustedes, si bueno, no pude, no me dio tiempo, no alcancé, me la devolvieron, no he hecho la corrección, la puedo entregar después. ¿Va a quedar marcado que la entregaron retardada? Sí, va a quedar marcado. Cuando haya muchas actividades sin entregar y cerramos la fase, ustedes ya no van a poder entregar. Si el rendimiento es bajo, es muy posible que ustedes tengan que pasar a un plan de mejoramiento para poder entregar después esas actividades con los respectivos llamados de atención que se les hagan por rendimiento bajo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, chicos, ¿vale? La profe Sandra Huertas nos va a dar algunas indicaciones al respecto. Profe. ¿Sí? Muy buenas noches a todos. Porque eso es que se escucha de fondo. Listo. Profe, usted que suena así. Bueno. Cierren el micrófono para que me escuchen bien. Bueno, muchas gracias a todos por el tema. Queríamos especificar de que la vamos a hacer durante el nodo que dice cronograma de acción. Como dice el sol, y ahí ya están chat muy poco tiempo. En realidad, esta evidencia. Nada. Sandra, disculpe que la interrumpa, pero ya están diciendo los chicos que no escuchan nada. ¿Me escuchan? Yo la estoy escuchando bien. Yo cierro mi micrófono para que no haya doble eco. Sí, creo que el profe tiene de reto, entonces sería como que le apaga el micro para que se escuche. ¿Me escuchan bien? Bueno, creo que usted que tiene como esta. Profe,
silencio un momento, podemos hacer eso. Es que yo estoy silenciado ya desde hace rato. Cuando empezó a hablar ella, debe ser alguien más. Por favor, revisen el micrófono a ver. Listo. Entonces están cantando. Preguntan, dicen, ella juega muy contento. Pero nosotros el cronograma y deben a acostumbrar Profe, no, abre los ocho correos, manda correo. Es que se retarda el audio. Estoy escuchando bien. Debe ser algún micrófono, los chicos que está abierto. Voy a ver si puedo eliminar los micrófonos. No sé. Yo los Bueno, hay una cosa. Bueno. Tenemos el cual tenemos fechas establecidas. Ustedes acostumbrarse a que más información por semana tenemos dos actividades por hacer. Algunas semanas vamos a tener las tres actividades. Nosotros hacemos la cobertura. Normalmente hacemos entre lunes y viernes. En el periodo de fecha, nosotros estamos dando una sesión cronológica. La próxima semana, ustedes tienen sesión con TIC. ¿Cuándo? No se sabe. Todos los grupos tienen hora diferente. En el caso no se escucha nada. No se puede. Profe, ¿tú me escuchas? Sí, Sandra, les escucho, pero muy... Yo creo que esto está compartiendo el audio. Debería dejarlo. Profe, es que pues vamos a escuchar, pero se hace para nosotros aprendices. O sea, el profe dice, pero no escuchan con retorno. Todos. Sí. Escuchamos. Profe. Sí, Sandra. Profe, no sé. Yo creo que la próxima semana es TIC. ¿A mí me escuchan bien? ¿O también se escucha? No, profe, escuchamos bien. Bueno, lo que la profe Sandra quiere decir que nosotros tenemos una apertura y un cierre para cada una de las evidencias. Para este caso, la que tienen en pantalla, la apertura fue el martes 17 y el cierre va a ser el 23 de junio. Que de acuerdo al cronograma, lo voy a mostrar en pantalla, esta es nuestra sesión del día de hoy. Después de esta sesión, ustedes van a tener un plazo o una clase adicional que va a ser con el instructor de TIC, que va del 24 de junio al 30 de junio. Nosotros, en lo posible, tratamos siempre de que las evidencias que están en esta semana sean evaluadas para la próxima sesión, de tal manera que ustedes puedan conocer la retroalimentación y puedan seguir trabajando sobre las evidencias ya corregidas. ¿Por qué? Porque muchas veces son evidencias que se requieren o son prerequisito para el próximo desarrollo. No quiere decir que si esto inició el 17 y se terminó el 23, se cierre la evidencia. No, va a haber un plazo para que ustedes tengan o puedan trabajar y por lo general esas evidencias quedan abiertas hasta el final de la fase. Eso quiere decir que va a quedar abierto hasta el 6 de octubre. Pero ¿qué pasa si yo dejo todas las evidencias para el final? Es muy posible que una de las evidencias que ustedes tengan que desarrollar en la primera parte sea soporte para una de las evidencias siguientes. Luego ustedes no van a poder presentar las evidencias finales si no han presentado las anteriores, porque inmediatamente nosotros vamos a empezar a decirle, bueno, estamos presentando propuesta de software a desarrollar, pero antes de eso tuviste que haber levantado unos requisitos, pero no levantaste los requisitos, entonces no puedes presentar la propuesta de software. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿no?
Cuando ingresen a la plataforma, por favor, siempre que puedan ingresar, ingresen con micrófono. Hay una opción que les da para micrófono oyente. Todos ingresen con micrófono, por favor, para que puedan participar de esa forma. Bueno, eso es lo que corresponde al cronograma, eso es lo que queremos decir. Entonces tengan presente que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Nosotros tratamos de hacer la sesión en el punto intermedio de esas fechas, como expliqué inicialmente, para que ustedes tengan un tiempo antes para leer el material de formación y la guía de aprendizaje y traigan listas las preguntas para la sesión, o si no, la sesión se convierte en una, qué sé yo, una exposición personal. No es la idea es que ustedes puedan participar. Y para que después de ese tiempo de la sesión, ustedes puedan empezar a desarrollar. Entonces, por eso tratamos de hacerlo entre las dos fechas, Pero esa es la forma como deben ir trabajando las sesiones. Yo no sé si Sandra... claro, perfecto, Sandra. Es importante leer el material de aprendizaje antes de la sesión, el material de formación. Si no lo leen, no van a entender el tema y no van a preguntar, ¿no? Sí, exacto. Por la apertura del programa de esta semana nos retrasamos un poco. Pero la idea es hacerla entre el segundo o tercer día de la evidencia. Es decir, bueno, aquí estamos, porque esta empezó el 17 y estamos a 20, ¿no? Estamos en el tercer día. Pero la idea es esa, la idea es mantenernos en ese ritmo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Wilber. Profe, nombraba que ese podría yo un negocio, por decirlo de alguna manera, lo que estaba pensando, digamos, un tipo de Uber, pero hacer una conexión con carros. Claro que sí. No necesariamente tiene que ser sobre un negocio físico existente, porque todos no tenemos esos alcances. Pero, por ejemplo, comento algo de un compañero aprendiz que terminó ya su parte lectiva y presentó un proyecto que tenía para vender a los parqueaderos sobre una aplicación móvil para control de parqueaderos. Y esa era una idea que él tenía simplemente y que le resultó como idea de negocio. Está buenísimo, ¿eh? Entonces, si tienes también una idea de negocio de ese tipo que se pueda desarrollar y encuentras que hay un foco, un problema en esa situación actual, pues desarrolla un software que le dé solución a ese problema y está muy bien. ¿Vale, Wilmer? ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchas gracias. Vale, Wilmer. No veo más manos levantadas, chicos. Si no hay más preguntas, entonces quiere decir que el tema quedó claro. Guillermo León. Profe, buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Bien. Entonces, yo laboro como docente. Genial. Y la idea mía como rediseñar el software para que manejando la plataforma de notas de decisión y empieza algo costoso. Puedo entonces tratar de trabajar en ese proyecto a futuro. Claro que sí, señor. Empieza a analizarlo desde ya. Compila toda la información, analiza los procesos, diseña el mapa de procesos y empezamos a trabajar de una vez, porque en las próximas sesiones vamos a tener que hacer la ingeniería de requerimientos y la formulación del proyecto. Tengan en cuenta eso, que más o menos, a ver miramos, más o menos después viene el mapa mental, diseño del instrumento de recolección de información, que es como van a recolectar la información. Después viene la formulación del proyecto de software hacia finales de julio. O sea, para finales de julio, estamos a un mes larguito, ya tienen que mirar qué proyecto van a desarrollar. En todos estos días para mirar qué proyecto van a desarrollar. Sí, ok. Y el otro viene como yo laboro en la parte rural, y también tengo un problema pues, que no hay software
inventarios después de la tarea. Tendría que pensar esa parte. Estoy como entre esos dos proyectos. Sí, escoge uno de los dos, o si quieres desarrollarlos ambos a la par, está perfecto. Pero para efectos del ejercicio formativo, vamos a tener en cuenta un proyecto, ¿eh? Ahora, no queda de más de que si quieres compartir tu proyecto número 2 y lo quieres desarrollar y necesitas asesoría o algo, pues para eso estamos en las clases también, ¿no? Bueno, gracias. Vale, Guillermo. Sebastián Niño, ¿tienes alguna pregunta? La vuelta a 2 de solamente llegan, ¿verdad? No hay que entregar mismos requisitos previos o algo por el estilo. Sebastián, al principio explicábamos que además del mapa de procesos tiene que llevar unas condiciones mínimas para presentación de trabajos escritos, portada, introducción, conclusiones y bibliografía, y que además hay que hacer una breve descripción del mapa de proceso, ¿no? Fíjate acá. Acá. En el instrumento de evaluación, para el segundo caso, dice, aplica metodologías para la elaboración de mapa. El diagrama de proceso aplica técnicas varias. El diagrama de proceso identifica los elementos del sistema a construir, y dentro de la guía de aprendizaje dice construir tomando como base el identificador. Se ven ya las normas, introducción y nombramiento de los elementos que intervienen en el software a construir. Entonces, ten en cuenta la guía y ten en cuenta el instrumento. Y esos son los elementos que se van a evaluar, ¿vale? Sí, señor. Vale, Sebastián. Guillermo, ¿tiene otra pregunta o bajas la manito? Listo, mis estimados. Si no hay más preguntas, sobra recordarles que estamos disponibles para lo que se les ofrezca a través de los medios de comunicación dispuestos para ello, foro de dudas, inquietudes. Ya está el foro de dudas e inquietudes de la parte técnica, no confundir con el foro de dudas e inquietudes que está acá. A ver, lo presentamos. Acá en la parte central, en el tablero central, hay dos foros en la parte general, información general, que es el foro de dudas e inquietudes. Este foro es para preguntar temas específicos sobre la plataforma, falta de activación, falta material, sobre la plataforma. Este de foro de dudas e inquietudes del área técnica es para preguntar todo lo correspondiente al desarrollo de nuestra temática del área técnica. Este foro de dudas e inquietudes para preguntar todo lo correspondiente sobre las dudas e inquietudes que se presenten en la fase de inducción que ya finalizó. A medida que vayan entrando las diferentes áreas transversales, va a aparecer un foro de dudas e inquietudes para cada una de las áreas. Entonces, ese es uno de los canales disponibles, el correo electrónico, y para la ficha 3235-884, a través de nuestra compañera María Fernanda, que es nuestra vocera, con ella se pueden comunicar ante cualquier duda que tengan, ¿no? Hay un chat para la ficha 884, que es los jueves a las 8 de la mañana, en donde nos podemos comunicar de forma sincrónica. Es decir, voy a estar disponible de 8 a 9 de la mañana para atender dudas o inquietudes de forma sincrónica. Lo demás lo podemos hacer de forma sincrónica a través del foro de dudas e inquietudes, a través del correo electrónico o a través de nuestra vocera de grupo. También recuerden que estos espacios sincrónicos de las sesiones en línea están también disponibles para lo que se les ofrezca, ¿vale? José. Profe, pues la archivo un nombre exactamente el aprendizaje. Entonces debe tener algún tipo de escritura o cómo se debe pues nombrar. Nombrar el archivo. No, traten, por favor, traten de no colocarle todo el nombre, porque muchas veces le colocan el nombre completo, por decir algo, vienen acá y le colocan todo este nombre completo.
o no le colocan nombre y entonces cuando se va a guardar el archivo automáticamente le saca un nombre demasiado largo. ¿Por qué, chicos? Porque recuerden que hay una estandarización para los nombres. Si pasa más de X números de caracteres donde se almacenen, después uno no los puede abrir. Entonces, lo que se hace es tratar de descargar el archivo y bajarle el nombre, y nosotros no podemos modificar los archivos en el nombre. Tal como ustedes los envían, esto se convierte en un documento de seguimiento para auditoría y no podemos tocarle ni una letra, es lo que ustedes envían. Entonces, coloquen un nombre cortito, puede ser el solo nombre de la actividad o las iniciales de su nombre. Generalmente, coloquen el nombre de ustedes, por ejemplo, Eduard García y actividad, y colocan el nombre de la actividad. Algo cortico, pero no le coloquen todo el título, porque a veces los títulos son muy largos y eso no permite que se puedan descargar, o a veces no cargan, o a veces cuando los descargamos no los podemos abrir, ¿vale? Correcto, muchas gracias. Correcto, muchas gracias. Vale, gracias, José. Jorge Luis. Si una tiene compartir Jorge Luis, te escucho muy bajitito. Y dice de pronto compartir la final de la grabación, ¿cierto? La Sí, mira, acá en la parte de abajo dice sesiones en línea. Acá hay un enlace que dice grabaciones, sesiones en línea, y dice grabaciones, fases de inducción. Estamos en la fase 1. La inducción ya está compartida, va agregándose por cada mes que va pasando, y acá está la sesión en línea de la fase de inducción que está compartida. Todas las sesiones por lo general tienen, o no por lo general, deben llevar un resumen, que es un texto cortito de 2 párrafos mínimo, en donde se explica qué fue lo que se realizó durante la sesión. Está dispuesta para que ustedes vean la sesión en línea de la fase de inducción y la sesión en línea de la alternativa productiva, que fue la que dio la profesora Vivian para la selección de la selección de alternativas para la etapa productiva, que me trabé. Y de la misma forma, en la fase de 1, que es la fase de análisis, en el mes de junio está programada la sesión en línea, que es diagrama de procesos. Una vez que yo finalice esta grabación y finalice esta sesión, entonces inmediatamente va a quedar acá grabada. ¿Cómo quedó acá la de la inducción? A ver, lo muestro. Esas sesiones ustedes las pueden descargar, las pueden guardar en su equipo y la pueden tener disponible para cuando vayan a realizar las actividades, si hay alguna duda, ¿no? Fíjense que acá en la fase de inducción quedó grabada la sesión en línea de la fase de inducción que se dio, y acá sale un archivito que dice descargar. Esa es la grabación de la sesión, ¿vale? De esa forma las pueden ir viendo. Listo, algunas veces no funcionará la herramienta de la plataforma. Ahora estamos trabajando con la herramienta de la plataforma, que es la que tiene ese iconito de color verde. Pero algunas veces no funcionará y tendremos que hacerla por alguna de las herramientas que encontremos en línea. Entonces, esa va a demorar 1 o 2 días en subirse mientras se procesa. Pero si es directamente por la plataforma, va a tener este icono. Si no, entonces tendrá que subirse por aparte y aparecerá de esta forma, con un mundito, que simplemente significa que va a ser una URL como la que tienen acá, en donde vas a empezar a reproducir. Pero eso se va a tardar 1 o 2 días mientras se hace adecuadamente, ¿vale? Gracias. Vale. Vi otra mano levantada, ¿puede ser? Bueno, parece que no hay más manos levantadas. Bueno, mis estimados aprendices, espero que hubieran disfrutado de la sesión. Para mí ha sido todo un placer. Les agradezco mucho que se hubieran conectado. Yo sé que es un poquito complicado por los medios que utilizamos, pero es la forma como tenemos para expresar mejor lo que les vamos a dar en cuanto a la temática y resolver dudas e inquietudes. Les agradezco mucho su participación y espero que la próxima también se conecten y estén activos como esta primera sesión, y que así sea durante todo el transcurso del curso. Les deseo muy buenas noches. A partir de este momento vamos a dejar de grabar la sesión para que quede disponible en la plataforma, para que los compañeros que no pudieron estar entonces puedan tener disponibilidad de ella más adelante. Les agradezco mucho y feliz noche.